Crisis institucional en Perú. Presidente Martín Vizcarra anuncia la disolución total del Congreso. Mientras Trump insiste en conocer la identidad de su denunciante, Congreso cita a su abogado para entregar documentación relacionada con el proceso. Nueva arremetida de Maduro. Niega presencia de grupos armados colombianos en Venezuela y asegura que Iván Duque miente porque quiere una guerra. En bancarrota se declara la cadena de moda juvenil Forever 21. Hijos mayores de José José no saben dónde está el cuerpo de su padre en medio de disputas con su media hermana, quien vivía con el artista. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Toda una crisis institucional se acaba de desatar en Perú. El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución total del Congreso de ese país. Vamos en directo con nuestro periodista Alexander Gómez para que nos amplíe la información. Alexander, buenas noches. Buenas noches, Margarita. La decisión la acaba de tomar el presidente Martín Vizcarra al considerar que su pedido de cuestión de confianza, con el cual pretendía modificar el método para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, fracasara ante el Congreso de la República. Esto fue lo que dijo hace pocos minutos el mandatario peruano. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Y este anuncio de Martín Vizcarra se produce después de una candente sesión en el Palacio Federal Legislativo, en el que el Ejecutivo trató de sustentar este pedido de cuestión de confianza. En el siguiente informe les contamos cómo transcurrió la jornada en el Congreso peruano. Pese a que el presidente Martín Vizcarra había hecho esta advertencia, mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso peruano, dirigido por la oposición, votó para elegir el primero de hasta 6 nuevos jueces para el Tribunal Constitucional del país en una sesión plenaria en la que desafiaron la advertencia del jefe de Estado. El presidente de la República desconoce el texto de la Constitución, está queriendo hacer el matoncito de barrio y está tratando de impedir que el Congreso ejerza su función constitucional. Algunos miembros del Legislativo acusaron a Vizcarra de extralimitarse en sus funciones. Manos en son de saludo y acompañado. Puede incurrir por disolver ilegalmente el Congreso y está esas responsabilidades penales establecidas en el Código Penal y también responsabilidades establecidas en la propia Constitución. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, planteó una cuestión de confianza al Congreso para cambiar las normas con las que se eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero el Parlamento siguió adelante con su sesión. Que exhortamos al Congreso a que hoy mismo defina si nos da la confianza y considera, por lo tanto, que hay que darle transparencia y cuidado a la elección de los magistrados del Constitucional, o si nos la niega. Pero, ¿por qué Martín Vizcarra amenazó con disolver el Congreso si rechazan su cuestión de confianza? La cuestión es que el legislativo, de mayoría fujimorista, es la entidad que debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Este órgano definirá en última instancia casos como el de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva por el escándalo de corrupción de Odebrecht. La elección de esta corte ha sido cuestionada desde varios sectores de la opinión pública en Perú. Con esta decisión tomada por Martín Vizcarra, el gobierno peruano tiene un plazo de 4 meses para convocar elecciones legislativas. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional. Alexander, gracias por toda la información. Aumentaron los casos de xenofobia contra venezolanos en Perú. Los gobiernos de Martín Vizcarra y Juan Guaidó prometieron evaluar la situación, mientras que el régimen de Nicolás Maduro acusa a las autoridades peruanas de promover el odio contra los ciudadanos de Venezuela. Casos como este, en el que una joven venezolana que salía de un karaoke con sus amigos fue aparentemente golpeada por un uniformado peruano. O este otro, presuntamente grabado en una escuela peruana, en el que sus alumnos confiesan esto que les han enseñado.
¿Y qué le hacen los venezolanos a ustedes? Nos matan y nos llevan a la mina. Nos roban. Mira, pero ¿y quién les dijo eso a ustedes, que los venezolanos son malos? La profesora. ¿Les dijo eso? Demostrarían que la xenofobia contra los venezolanos en Perú ha aumentado. No tiene migración en Perú. En Tacna, por ejemplo, un grupo de peruanos marchó en contra de los ciudadanos que han huido de Venezuela. La problemática ya generó una tensión diplomática entre ambas naciones, ya que el régimen de Nicolás Maduro denunció el fin de semana al gobierno de Perú por promover y permitir actos de segregación y xenofobia contra ciudadanos venezolanos. El propio jefe de la dictadura habló sobre esta problemática e hizo una petición a Naciones Unidas. Denme los recursos. Si ustedes me dan a mí 200 millones de dólares, yo me traigo a todos los venezolanos del Perú en avión en un mes. Le pongo 10 o 15 aviones de 300 cupos y me los traigo a todito. El gobierno de Martín Vizcarra negó las acusaciones, dejó claro que rechaza los actos de xenofobia y que trabajan para facilitar la migración ordenada y segura en el país. El jefe del gobierno interino, Juan Guaidó, también anunció medidas en conjunto con las autoridades peruanas para frenar los ataques a los ciudadanos venezolanos. Evidentemente nos hemos comunicado con todas las autoridades en Perú, a través del canciller, a través del embajador. Hemos hecho esfuerzos importantes para la denuncia. Debo insistir con esto, tampoco podemos generalizar que son los peruanos. Sería un error también para nosotros. Y es que Perú se ha convertido en el segundo país receptor de venezolanos. Al menos 850.000 ciudadanos del país caribeño han llegado a territorio inca movidos por la escasez de alimentos y medicinas y la hiperinflación que afecta a Venezuela. Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de mentir para provocar una guerra. También negó la presencia de grupos al margen de la ley colombianos en Venezuela. No aceptamos ni aceptaremos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano. Es una orden que ha dado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera, Nicolás Maduro negó la presencia de grupos al margen de la ley colombianos en Venezuela. En una rueda de prensa ofrecida desde la Casa Amarilla en Caracas, volvió a arremeter contra las denuncias presentadas por el presidente de Colombia, Iván Duque, en Naciones Unidas. El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. No lo digo yo. Como dice la canción, que lo diga ella, yo no. Que lo digan ellos, yo no. Acusó al jefe de Estado colombiano de aliarse con Estados Unidos para agredir a Venezuela. 4 fotos, Iván Duque. 4 fotos demostrando lo que yo he venido diciendo. Iván Duque miente porque quiere una guerra. Por eso miente. Miente porque es títere de Donald Trump y quiere un conflicto armado contra Venezuela. También le pidió al mandatario colombiano una copia del polémico dossier presentado ante la ONU. Lo entregó, se lo hemos pedido, no los ha querido enviar. Duque, envíame el documento, compadre, envíame el documento, hazme el favor. Cuestionó que el general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares de Colombia, haya sido llamado a calificar servicios como consecuencia de las polémicas fotos. Duque pagó con el general Peña. Me cortan la cabeza de alguien, pero quien mintió fue Duque, porque Duque es el alto mandatario, el que tiene el mandato. Aquí quien tiene que asumir la responsabilidad en Colombia por las mentiras que llevó a la Organización de Naciones Unidas es el señor Iván Duque. Y ofreció disculpas por los insultos expresados la semana pasada contra el presidente de Colombia. Está bien, lo asumo, pero tú le pides disculpas al mundo entero, al pueblo de Colombia y al pueblo de Venezuela por las mentiras que llevaste a la ONU. Maduro declaró su voluntad para restablecer relaciones con Colombia, pero señaló al presidente Iván Duque de no querer hablar. Por otro lado, 3 comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citaron al abogado personal de Donald Trump por la investigación que se adelanta por el escándalo conocido como Ucrania Gate y que podría costarle la presidencia.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, el del Comité de Supervisión y de Asuntos Exteriores, citaron a Rudolph Giuliani, abogado personal de Donald Trump, este 15 de octubre. El exalcalde de Nueva York deberá presentar los documentos sobre las comunicaciones que tuvo el presidente con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por el llamado Ucrania Gate. Desde el pasado 24 de octubre, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la investigación para adelantar un eventual juicio político, Trump ha puesto alrededor de 200 tweets sobre el tema. Pese a que la ley estadounidense vela por proteger la identidad del denunciante, Trump no solo pidió conocerla, sino también reunirse con él. Además, sugirió el arresto del legislador que lidera el proceso en su contra. El representante Adam Schiff hizo legalmente la declaración falsa y terrible. Fingió que era mía como la parte más importante de mi llamada al presidente de Ucrania y lo leyó en voz alta en el Congreso y al pueblo estadounidense. No tenía relación con lo que dije en la llamada. ¿Arresto por traición? El denunciante testificaría próximamente ante el Congreso, aunque teme por su seguridad si se revela su identidad. Se sabe que se trata de un exagente de la CIA que trabaja en la Casa Blanca. Y el príncipe heredero de Arabia Saudita hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a las hostilidades del régimen de Irán y así evitar una escalada de violencia en la región. El pasado 14 de septiembre, 2 plantas de la petrolera estatal saudí Aramco fueron atacadas, afectando notablemente los precios del crudo. Pero la mayor preocupación fue el aumento de la tensión en el estrecho de Hormuz entre Arabia Saudita y el régimen de Irán, a quien tanto el gobierno saudí como el estadounidense culparon del ataque, acusaciones que el país persa se negó a aceptar. Según el régimen de Irán, el ataque fue ejecutado desde territorio yemení, en donde se desata una guerra civil entre gobierno y hutíes, respaldados por el Reino Saudí e Irán, respectivamente. Los yemenitas están ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Los ataques son recíprocos y la solución principal es detener estos ataques. La solución a la crisis en Yemen también es política. Creemos en esto. En una entrevista concedida al programa de televisión 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el príncipe heredero a la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, pidió acción inmediata a la comunidad internacional. Si el mundo no toma una acción fuerte y firme para frenar a Irán, veremos nuevas escaladas que pueden amenazar los intereses internacionales. Los suministros de petróleo se verán afectados y los precios subirán a números históricos inimaginables que no hemos visto en nuestras vidas. A 2 días de cumplirse un año del asesinato y descuartizamiento del periodista saudí Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul, bin Salman comentó al respecto. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? Definitivamente no. Fue un crimen atroz, pero tomo total responsabilidad como líder de Arabia Saudita, especialmente porque fue ejecutado por personas que trabajan para el gobierno saudí. Tanto la CIA como el gobierno de Turquía culparon a bin Salman y a 11 funcionarios más del gobierno saudí de la muerte de Khashoggi. Se espera que mañana salgan a la luz pública nuevas pruebas que puedan inculpar aún más al príncipe heredero. La cadena de moda juvenil Forever 21 se declaró en bancarrota y anunció el cierre de más de 100 almacenes en Estados Unidos. Se trata del emporio de ropa para adolescentes que podría llegar a cerrar más de 300 almacenes en el mundo, casi 200 solo en Estados Unidos. Forever 21 solicitó la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, mediante la cual espera cerrar además varias de sus tiendas en ese país y también en Europa y Asia. Así es como sus clientas describen la experiencia. Oh, es como 4 o 5 pisos, es literalmente todo. Está tan sobresaturado de la mejor manera que puedes encontrar todo lo que necesitas, especialmente para mujeres. Puedes comprar cualquier cosa para cualquier ocasión y su sección de descuentos es una locura, entonces me divierto allí. Por ahora se desconocen cierres en América Latina, donde el almacén opera en Brasil, Colombia, México, Chile y Perú. Me encanta, me gustan los precios, es consistente, central y permanece abierto hasta tarde, así que creo que es una lástima.
Forever 21 fue fundada en 1984 en Los Ángeles por inmigrantes surcoreanos. Se expandió rápidamente especializándose en mujeres con una combinación de conceptos de bajo costo. Los problemas habrían iniciado hace 5 años, según los expertos, cuando la marca empezó a desconectarse de los gustos de los compradores estadounidenses, muchos de ellos en busca de ropa de bajo costo. Gracias por continuar con nosotros. El líder de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el deseo de destruir el Estado de Israel y desaparecerlo del mapa dejó de ser un sueño para convertirse en un objetivo real. No es la primera vez que el régimen de Irán amenaza con la destrucción del Estado de Israel. El expresidente persa Mahmoud Ahmadinejad, quien entre otros reactivó el programa nuclear iraní, habría ratificado en 2005 su deseo de borrar a Israel del mapa y arrojar a todos sus ciudadanos al mar. Hoy, en un momento de alta tensión en la región por las constantes amenazas por parte del país persa al Estado de Israel y sus aliados, Hossein Salami, líder de la Guardia Revolucionaria iraní, afirmó que ya están en capacidad de destruir Israel, al que llamó régimen sionista. Salami añadió, parafraseando a Ahmadinejad, que Israel debe ser borrado del mapa, un deseo que, según él, dejó de ser un sueño para convertirse en una meta alcanzable. Las declaraciones de Salami se suman a las ya dichas por Abbas Nilforushan, subcomandante de operaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, quien en días pasados aseguró que el régimen persa tiene rodeado a Israel por los 4 frentes y no quedarán trozos de Israel. Amenazó asegurando que si Israel comete un error estratégico, tendrán que recoger los trozos de Tel Aviv en las profundidades del mar. Y Francia se despidió de su expresidente Jacques Chirac en un gran homenaje previo a su sepultura. Asistieron más de 30 mandatarios de todo el mundo. Larga jornada de duelo vivió Francia. Un servicio solemne se dio en honor de Jacques Chirac en París, evento que presidió Emmanuel Macron y que contó con la presencia de jefes de Estado de todo el mundo. Paz es todo lo que pedimos en este emotivo día de despedida, que conmueve a toda Francia. Tanto presidentes en ejercicio como Vladimir Putin y Sergio Mattarella, como mandatarios de la época de Chirac, asistieron al evento. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, destacó el papel del exmandatario francés en la resolución del conflicto de la región balcánica. Siempre muy franceses, muy protector de los intereses franceses, pero de una manera que unía a las personas y no las separaba. Quiero decir, mira quiénes vinieron hoy. Él siempre trató de unir a las personas. También recuerdo que además de lo que todos saben que era, nuestra alianza a través de la OTAN hizo posible poner fin a la guerra de los Balcanes para evitar que Kosovo se convirtiera en un objetivo de masacre étnica. Jacques Chirac murió a los 86 años el jueves de la semana pasada. El también alcalde y primer ministro fue presidente de Francia entre 1995 y 2007. A petición de su esposa Bernadette, Chirac fue sepultado en el cementerio de Montparnasse, al lado de la tumba de su hija mayor, Laurence, quien falleció en 2016. Será recordado por su firme oposición a la invasión de Irak en 2003, el reconocimiento de la responsabilidad francesa en los crímenes nazis y sus constantes advertencias ante el cambio climático. Tras un fin de semana lleno de incidentes en Hong Kong, los manifestantes se unieron en una gran cadena humana para mostrar su solidaridad con el aniversario de China. Las calles de Hong Kong amanecieron destrozadas luego de innumerables enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Después del que describen como uno de los días más violentos desde que empezaron las protestas hace 4 meses, aseguran que atraviesan por una tregua. Los hongkoneses se unieron en una nueva cadena humana para mostrar su solidaridad con el aniversario número 70 de la independencia de la República Popular de China. Porque queremos mostrarle al mundo y mostrarle al gobierno de Hong Kong que pedimos la democracia de Hong Kong de manera pacífica. Con miles de letreros solicitando la liberación de Hong Kong, los manifestantes pidieron se cumpliera con sus 5 demandas, no solo una. La policía no descarta un desenlace violento, por lo que decidió cerrar varias calles alrededor del centro de convenciones en el cual se llevarán a cabo las celebraciones. El presidente chino aseguró que el Estado autónomo cuenta con su total apoyo en cuanto a conservar el principio de un país, 2 sistemas. Deberíamos hacer las cosas de acuerdo con la Constitución y la ley básica. Creo que con el pleno apoyo de la patria y el esfuerzo conjunto de todos, los compatriotas que aman al país, Hong Kong debe desarrollarse y progresar junto con el continente y convertirse en un mejor lugar en el futuro.
El aniversario de China se celebra el 1 de octubre e implica una exhibición pública de equipos militares. Autoridades de Pekín se preparan para eventuales incidentes en las calles de Hong Kong. Al menos 130 muertos dejan las inundaciones en India. 50.000 personas han sido evacuadas en medio de la emergencia. Según el Departamento de Gestión de Desastres, la mayoría de las muertes han sido causadas por ahogamientos, otras por el desplome de edificios y caída de árboles. La evacuación que se está llevando a cabo en el camino está sucediendo porque la Fuerza Nacional de Respuesta de Desastres nos está ayudando. Hay agua en las habitaciones y casas. El Centro Nacional de Informática, donde se procesan los datos y las identificaciones de las víctimas, también se ha visto afectado. Según los más recientes datos del Departamento de Gestión de Desastres del Ministerio del Interior, 50.000 personas han sido evacuadas y fueron habilitados 44 campos para refugiar a los damnificados. El fin de semana las lluvias superaron en un 1000%. En las últimas 24 horas, las estadísticas muestran que 15 personas más han muerto. 6 más resultaron heridas, 11 animales también y según los informes, 294 casas quedaron arruinadas. La alerta se emite por parte de las autoridades meteorológicas por precipitaciones extremadamente fuertes y se mantienen hasta el martes en la mayoría de las regiones. El Departamento Meteorológico anunció que las lluvias monzónicas estarían por encima del promedio por primera vez en 6 años. Crece la polémica tras la muerte del cantante mexicano José José. Su hijo mayor pidió la intervención del gobierno mexicano para localizar los restos de su padre. Vamos a Miami con nuestro corresponsal Juan Camilo Gómez para que nos amplíe la información. Juan, buenas noches. ¿Dónde está el cuerpo de José José? ¿En una funeraria en la zona de la Pequeña Habana, en Miami? ¿O en esta de Westchester, en el sur de Florida? A esta hora sus hijos no lo saben con exactitud. Ni siquiera han podido determinar con las autoridades locales si su padre falleció en el hospital o en su casa. Qué triste fue decirnos adiós. El cantautor mexicano, mejor conocido como el príncipe de la canción, falleció el sábado en el sur de Florida. Pero desde su deceso, sus familiares se enfrascaron en una disputa por el paradero mismo del cuerpo de José José. A la salida de esta funeraria en la zona de la Pequeña Habana, en Miami, hablamos con los hijos del cantante. No logramos nada, Sarita no nos ha marcado, Sarita no nos ha contestado, Sarita no ha hecho nada más que lo que hicimos ayer. José Joel se refiere a la menor de sus hermanas, Sara Sosa Salazar, quien con Sara Salazar, su madre y tercera esposa del cantante, se habría reservado el paradero de los restos de José José. La disputa inició el sábado, poco después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de José José, cuando Sarita dio entrevistas a varios medios sin dar detalle de la ubicación de los restos de su padre y asegurando que sus hermanos mayores, José Joel y Marisol, sí tenían información al respecto. Pero en horas de la tarde, los hijos mayores del cantante abandonaron la funeraria de la Pequeña Habana, nuevamente sin la información que buscaban. Seguimos en lo mismo, seguimos haciendo equipo, nos están informando que aquí tampoco está el cuerpo de mi papá. Una vez más, vinimos todos a saludarnos y a decirnos buenos días y buenas tardes. A esta hora tampoco se tiene confirmación oficial del fallecimiento del príncipe de la canción. Algunos medios aseguran que murió el sábado en horas de la mañana en su hogar. Otros dicen que falleció en un hospital. Hasta ahora, la familia tampoco ha confirmado fecha y hora de las honras fúnebres de José José. Desde Miami, Juan Camilo Gómez, Red Más Internacional. Juan Camilo, gracias por toda la información. Momento de conocer otros sucesos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Una base estadounidense y un convoy militar italiano fueron atacados en diferentes puntos en Somalia. Según la policía local, los atentados fueron llevados a cabo por militantes del movimiento yihadista Al-Shabaab. Hasta el momento no se reportan heridos. Irak reabrió su cruce fronterizo con Siria tras 8 años. Se llevó a cabo una ceremonia en el lado iraquí para celebrar este nuevo paso en la normalización de las relaciones entre Bagdad y el gobierno sirio. Las autoridades griegas avanzan con la evacuación de los habitantes de la isla Lesbos, que alberga centenares de refugiados, en su mayoría provenientes de África. El hacinamiento ocasionó enfrentamientos entre migrantes y policía, generando graves incendios y la muerte de una mujer.
Siguen las malas noticias para el primer ministro británico Boris Johnson. El mandatario fue acusado de acoso sexual a Charlotte Edwards, una periodista que asegura que Johnson la manoseó durante un almuerzo cuando trabajaba en el diario Sunday Times hace 20 años. El premier británico negó las acusaciones. La pobreza en Argentina aumentó de 32,0% a 35,4% en el primer semestre de este año, siendo el nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001. El dato fue difundido en plena campaña hacia las elecciones del 27 de octubre, en las que el presidente Mauricio Macri busca la reelección. Una fuerte nevada sorprendió en pleno otoño en Estados Unidos. Este era el panorama en el estado de Montana, donde no se veía una tormenta de otoño de esta magnitud desde 1934. En India pudieron rescatar esta serpiente que se había quedado atorada en una lata de cerveza. 2 desprevenidos hombres se percataron de la situación y lograron salvarla.